50 años. Se dice pronto, ¿verdad? 50 años casada con el mismo hombre. Javier. Mi Javier. Media vida es poco, era una vida entera. Nuestra casa, aquí en nuestro pueblecito cerca de Sevilla, olía a eso, a vida. A la paella de los domingos, al suavizante de sus camisas planchadas, a las risas de mis nietos correteando por el pasillo. Yo era el centro de ese universo, o eso creía. Era la guardiana del fuego, la que mantenía el barco a flote. Y me sentía la mujer más afortunada del mundo. Estábamos a un solo día de celebrar nuestras bodas de oro. 50 años. La casa estaba reluciente, mi vestido, uno color bugambilla precioso, colgado y esperando. La familia entera venía en camino. Para mí, esa fiesta era la culminación de mi obra maestra, nuestra vida juntos. Mientras esperaba a que llegaran los primeros, se me ocurrió buscar un viejo álbum de fotos para enseñárselo a los nietos. Fui al despacho de Javier, un lugar que siempre fue más suyo que mío. Busqué en la estantería, pero no lo encontraba. Me agaché y en el fondo de un armario, detrás de una pila de documentos viejos, sentí algo con la punta de los dedos. Una caja de madera. No era grande, pero pesaba. Tenía un cierre de latón oxidado. La curiosidad, que es más fuerte que cualquier otra cosa, me pudo. La saqué, soplé el polvo que la cubría y la abrí, esperando encontrar fotos antiguas, quizá alguna medalla de su juventud, no sé. Pero no había fotos. Había cartas. Decenas de cartas, atadas con una cinta de seda azul. La caligrafía era elegante, femenina. Inmediatamente supe que no eran mías. El corazón se me paró en seco como un reloj al que se le acaba la cuerda. La primera carta que desaté tenía una fecha de hacía casi 30 años. Y mi mundo, ese que había construido con tanto esmero durante 5 décadas, empezó a temblar. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Déjamelo en los comentarios. Mis manos temblaban tanto que casi no podía leer. Pero leí. Leí la primera, y luego la segunda, y la tercera. Eran cartas de amor. Un amor apasionado, secreto, lleno de detalles. Hablaban de escapadas, de hoteles en ciudades a las que Javier supuestamente iba por trabajo. Hablaban de sueños que nunca había compartido conmigo. Y entonces vi la firma. Carmen. Carmen. Mi mejor amiga desde que éramos niñas. La madrina de mi hijo mayor. La mujer que se sentaba en mi mesa cada Navidad. La traición no era una daga, eran dos. Una clavada por mi marido y la otra por mi hermana del alma. No fue un desliz, no fue un error de una noche. Fue una vida paralela. 30 años de mentiras. Nuestra vida, mi obra maestra, era un lienzo pintado sobre otro, y yo solo veía la capa superficial. Esa noche, cuando Javier llegó a casa sonriendo, hablando de la fiesta, no pude más. Le puse la caja abierta sobre la mesa del salón. No hizo falta decir nada. Él vio las cartas y su sonrisa se borró. Se sentó, derrotado. No lo negó. No pidió perdón. Intentó justificarse. Me dijo cosas que me rompieron más que la propia infidelidad. Me dijo que conmigo tenía una vida, una familia, un hogar. Que yo era la casa. Y entonces soltó las palabras que me partieron en dos, las que todavía hoy me queman por dentro. Me miró a los ojos sin una lágrima y dijo, Elena, tú eras la casa. Carmen era el alma. La casa. Un conjunto de ladrillos y tejas, un lugar donde resguardarse. Pero sin alma. Vacía. Así me sentía yo. ¿Crees que merecía lo que le pasó? Cuéntame tu opinión abajo. Cancelé la fiesta. Llamé a mis hijos uno por uno y con la voz hecha un hilo les dije, no hay nada que celebrar. La humillación fue pública, todo el pueblo se enteró. La familia se partió como una nuez. Algunos de mis hijos, por la costumbre de tantos años, intentaban justificar a su padre, decían que son cosas de hombres, que debía perdonar. Le pedí a Javier que se fuera. Cogió una maleta y se marchó sin mirar atrás. Y la casa, mi casa que siempre había estado llena de ruido y vida, se sumió en un silencio sepulcral. Cada rincón me gritaba su ausencia, pero más me gritaba la mentira. Pasé semanas vagando como un fantasma en mi propia vida. Me miraba al espejo y no me reconocía. ¿Quién era yo sin ser la mujer de Javier? ¿Quién era Elena si le quitabas el papel de esposa, de madre abnegada, de anfitriona perfecta?
Era una cáscara vacía, una reliquia de un pasado que nunca había existido de verdad. La pena se me agarró a los huesos. Dejé de cocinar, de arreglar el jardín. Solo quería estar sentada, viendo cómo pasaban las horas, sintiéndome invisible. Una tarde de lluvia, subí al desván a buscar no sé muy bien qué. Quizás solo quería esconderme del mundo. Y allí, en un rincón olvidado, vi otro baúl, uno pequeño y cubierto de polvo. El mío. Lo abrí. Dentro, envueltos en papel de seda amarillento, estaban mis zapatos de flamenco de cuando era joven, y mi mantón de Manila bordado con flores rojas. Hacía 50 años que no los tocaba. Si te gustan historias como esta, suscríbete y activa la campanita. Me quité las zapatillas de estar por casa y me calcé aquellos zapatos de baile. Me apretaban, los pies se me habían ensanchado con los años. Me puse de pie sintiendo el cuero rígido. Me miré en el reflejo de un cristal sucio y levanté los brazos, intentando recordar una postura, un braceo. Intenté un paso, un simple taconeo, y perdí el equilibrio. Caí de culo en el suelo polvoriento. Y allí, sentada entre mis recuerdos, rodeada de los fantasmas de lo que fui, en lugar de llorar, me eché a reír. Una risa ronca, profunda, una carcajada que salió de lo más hondo de mi vientre. Hacía décadas que no me reía así. Fue como si algo hiciera clic dentro de mí. A la mañana siguiente busqué en la guía telefónica y llamé a la única escuela de baile del pueblo. Me apunté a clases de flamenco. El primer día fue terrible. Estaba rodeada de chicas jóvenes y ágiles que me miraban con una mezcla de curiosidad y pena. Yo era la abuela de la clase. Mi cuerpo estaba rígido como una tabla, me dolía todo. Pero el profesor, Mateo, un hombre mayor con la cara curtida y las manos llenas de arrugas, no me miraba con pena. Un día se me acercó y me dijo en voz baja, no intentes bailar bonito, Elena. Baila tu rabia. Dale con el tacón a la pena. Y le hice caso. Empecé a bailar mi dolor, mi furia, mi soledad. Cada taconeo era un grito contra la mentira. Y poco a poco mi cuerpo empezó a recordar. Mi duende, ese espíritu que llevaba 50 años dormido, estaba despertando. No te pierdas próximas historias, suscríbete y mantente atento a nuestras actualizaciones. El flamenco me estaba devolviendo el cuerpo, pero necesitaba recuperar también el alma. Y mi alma siempre había estado en la cocina. Pero esta vez, no cocinaría para alimentar a otros, cocinaría para expresarme. Mi cocina se convirtió en mi nuevo tablao. Empecé a crear tapas que contaban mi historia. Inventé las croquetas de la furia con un toque de chorizo picante que te sorprendía al final. Creé el gazpacho del alma rota, con un punto amargo de pepino y hierbabuena que te refrescaba la herida. Hice una tortilla de la libertad, poco cuajada, jugosa, imperfecta y deliciosa. La comida dejó de ser una obligación y se convirtió en mi lenguaje. Mis nuevas compañeras de baile venían a casa después de clase y probaban mis creaciones. Fue una de ellas la que me dio la idea. Elena, me dijo, con esta comida y el arte que tienes, deberías abrir algo. Y entonces lo vi claro. El garaje. Ese espacio frío y oscuro donde Javier guardaba su coche como si fuera un tesoro. Ese era el lugar. Con la ayuda de Mateo y mis nuevas amigas, empezamos la obra. Tiramos trastos viejos, pintamos las paredes de albero y carmesí, colgamos farolillos y fotos antiguas, mías. Transformamos ese garaje, símbolo de su mundo, en un pequeño y acogedor tablao restaurante. Y le puse el único nombre posible, la casa de Elena. Ya no era la casa de Javier. Era mía. Por primera vez en 50 años, tenía un espacio que era solo mío. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Déjamelo en los comentarios y cuéntame de dónde eres. ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien que sí? La noche de la inauguración de la casa de Elena, el lugar estaba a reventar. Olía a mis tapas, sonaba una guitarra española y el aire vibraba con una energía nueva. Mis hijos, los que se quedaron a mi lado, y mis nietos, trabajaban sirviendo mesas, con una sonrisa de orgullo que me llenaba el corazón. Yo iba de un lado a otro sirviendo vino, riendo, sintiéndome viva de verdad. En medio de la noche lo vi. Javier estaba en la puerta, mirando hacia adentro. Parecía más viejo, más pequeño, perdido. Me vio, pero no a la mujer gris que dejó atrás. Vio a una Elena con el pelo recogido en un moño bajo, un clavel rojo tras la oreja, y los ojos brillantes de pura vida. Vio al centro de un nuevo universo que giraba sin él. Entonces Mateo cogió la guitarra y anunció un baile especial.
Se hizo el silencio. Subí al pequeño escenario de madera. Mis piernas temblaban, pero no de miedo, sino de emoción. Y bailé. No bailé como una joven de 20 años. Bailé como una mujer de 72 que lo había perdido todo, y lo había vuelto a encontrar. No bailaba con mis pies, bailaba con mis cicatrices. Cada braceo era soltar una pena, cada giro era una bienvenida a mi nueva vida. Era mi duende gritándole al mundo que yo seguía aquí. Cuando terminé, el aplauso fue atronador. Javier seguía en la puerta con la mirada clavada en mí. Vi en sus ojos la comprensión, el arrepentimiento. Entendió que no solo había perdido la casa. Había perdido el alma que siempre estuvo allí, enterrada bajo 50 años de costumbre. Dio media vuelta y se marchó en silencio. Esa noche no encontré un nuevo amor. Me enamoré perdidamente de mí misma. Y ese, amigos míos, es el único amor que nunca te traiciona. ¿Crees que merecía lo que le pasó? Cuéntame tu opinión abajo y dime también si conoces a alguien que haya vivido algo parecido o de qué lugar nos estás viendo.